en los evangelios que dice que los reconocerás por sus frutas. Pues, Ok. Ok. O sea, vos sos un tipo que inspecciona el fruto del otro. sí, correcto. Mirá. Sos así tipo un supervisor, ¿cómo podríamos decir? Un alguacil de frutos. Inspector de frutas. Mirá. ¿Y quién inspecciona las tuyas? Mis maestros. ¿Y quiénes son tus maestros? Bueno, tú puedes inspeccionar mi fruta. Tú inspeccionas mi fruta. ¿Me dejás inspeccionar tu fruta? Sí. Bueno, número 1, estás en pecado, amigo, porque dice la Biblia que hay que congregar. Ahí no estás dando fruto. No, pues yo me congrego con mi gente, pues, ¿qué pasó? con mis maestros. Pero entonces, ¿vas a la iglesia o no vas a la iglesia? Porque primero me dijiste que no ibas a la iglesia y que después me dijiste que ibas de vez en cuando para debatir con lo evangélico. ¿Vas o no vas? Sí voy, yo tengo una congregación, pero Ok. mi congregación es una escuela de Biblia. Somos cristianos, Ok. festejamos todo, pero eso es más o menos, es puro estudio nada más. Puro estudio, nada más. Puro estudio, nada más. Ok, Sí. bien, buenísimo. Bueno, acordate de una cosa, inspector de frutas. Acordate de que cuando la Biblia habla por su fruto los conoceréis, se refiere a la herejía. Se refiere a todo. A ver, mirá, vamos al pasaje bíblico. ¿Qué te parece? Vamos, sí, muy bien, muy bien. Yo pienso que un lugar va a ser Mateo. Mateo, ahí está, mirá. Mateo capítulo 7, verso 16 en adelante. Pará un cachito, que lo pongo, no sé si lo puedo poner. Mateo capítulo 7, ¿no? Mateo capítulo 7, ¿no? Correcto, sí. Mateo 7. Empieza por el 15. Por el 15. Adelante. Ok. Dice, guardaos de los falsos profetas. Es la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, correcto. De lo que está hablando es de la falsa doctrina, ¿está bien? Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, o sea que aparentan piedad, aparentan ser siervos de Dios, pero en realidad son falsos profetas. Pero por dentro son lobos de rapaces, porque no tienen la intención de llevar a cabo la voluntad de Dios, sino más bien tienen sus propias intenciones. Por su fruto los conoceréis. Correcto. Está hablando de doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto, sí. Bien, buenísimo. Entonces, para ser un buen inspector de frutos, tenemos que inspeccionar la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, te escucho entonces, amigazo. ¿De qué querías hablar? Pues, ok, bueno, para hacer ya ves que en el libro de Mateo, versículo 16, dice que Pedro es la piedra. Y nosotros los evangelistas decimos que Jesús es la piedra. Pero ya ves que en el libro de Hebreos capítulo 13, en el primer versículo dice que todos los asuntos serán arreglados o todos los asuntos se arreglarán con el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora, yo digo que se refiere a la Biblia, porque en la Biblia hay testigos de toda doctrina bíblica tiene testigos en la Biblia de diferentes 2 o 3 o 4 o 5. Entonces, que yo sepa, no hay otro versículo en la Biblia que declare a Pedro como la roca. Es algo simple. Te hago una pregunta. Uh-huh. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Bueno, mirá lo que dice Jesús al respecto. Mateo capítulo 5, verso 14. Jesús dice, vosotros, ustedes son la luz del mundo. Uh-huh. A nosotros nos está llamando la luz del mundo. A los apóstoles les está llamando la luz del mundo. Pero Jesús también habla acerca de sí mismo que Él es la luz. ¿Esto acaso es una contradicción? No, no es una contradicción. Y el mismo Jesús lo enseña. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay títulos que aplican, dependiendo de los casos, aplica a diferentes personas y significan distintas cosas dependiendo de a quién se esté aplicando dicho título. Cuando Jesús dice,
ustedes son la luz del mundo, hablando de los apóstoles, evidentemente no los está endiosando. Simplemente está hablando de una forma distinta, utilizando el mismo título, se está refiriendo a algo distinto que a su propia persona, porque él se llama a sí mismo la luz del mundo también. Entonces, ellos son la luz del mundo, sí, de una forma distinta a la que lo es Jesús, ¿se entiende? Pero no es una contradicción. Por ende, y con esto cierro, Okay. cuando la Iglesia Católica reconoce, como la Biblia reconoce, como el mismo Jesús reconoce, de que Pedro es la roca, no lo dice en el mismo sentido que lo es Jesús. De la misma manera que Jesús habla de dos sentidos distintos de ser la luz cuando habla de sí mismo y habla de los apóstoles. ¿Se entiende? Bueno, eso dices tú, pero... No, eso dice la Biblia. Bueno, ¿qué es la luz? La luz. Eso dice la Biblia. Si tú eres la luz del mundo, la luz que tú me traes a mí es la palabra de Dios. Jesucristo es la luz. La luz es la Biblia, porque la luz significa información. La luz es la información, el saber, la sabiduría. Claro, la luz que nosotros, la luz con la que resplandecemos, la luz de Cristo. Que es la palabra de Dios. Claro, el verbo encarnado, totalmente. Okay. Y ahí yo a eso te diría chocolate por la noticia. Jesucristo es la palabra, y la palabra, si tú la tienes y me la entregas a mí, tú me estás dando luz a mí. Y si yo la comparto, entonces yo comparto la luz. Es así como se dice. Claro, yo al compartirte a Cristo estoy iluminando en los lugares oscuros. Correcto. Bien, chocolate por la noticia, te diría yo. Pero esto es algo que siempre la Iglesia ha creído. ¿Se entiende? Qué bueno. Pero es lo mismo como cuando hablamos de el Papa. El Papa es el pastor supremo de la Iglesia. Ahí vos vas a decir, no, pará, el pastor supremo es Cristo. Pero Cristo dejó a un Papa, Cristo dejó a un pastor supremo. Ahora, No. el hecho de que... No, eso dice la Biblia, como recién te mostré en la Biblia. No lo dice. Sí lo dice. ¿A cuánto que lo dice? Enséñame, pues. ¿A cuánto que lo dice? Enséñame. Bueno, ahora te muestro. Bueno, Papa, ¿qué significa? Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bien. Los padres, los apóstoles, como padres espirituales, como guían la fe, en la Biblia se los reconoce como padre, ¿verdad? Uh-huh. O sea que ahí tenemos ejemplos de papa, de padres en la fe. ¿Está bien? ¿Hay padres en la fe en la Biblia? Sí, porque hay hijitos espirituales. Según Pablo, según el apóstol Juan, hay hijitos espirituales. Entonces, si hay hijitos espirituales, hay padres espirituales. Padre es papa. Entonces, en ese primer punto es eso. Número dos. ¿Pedro era un padre espiritual? Sí, lo era. Por ende, era un papa. Era papa. Ahora, obviamente, con el pasar del tiempo, el término papa comenzó a aplicar o se comenzó a utilizar en referencia particularmente al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Pero el término o el concepto de padre espiritual, por ser pastor de la iglesia, es un término o es un concepto bíblico. ¿Está bien? Ahora, ¿Pedro es el supremo pastor de la iglesia? Sí. En San Juan, cuando Jesús le dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, ahí le está llamando a pastorear universalmente a toda la grey del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si lo está llamando a pastorear universalmente a toda la grey del Señor, hay un pastor que es supremo. Bueno, ok, Pedro, puede ser. Bueno, y entonces, ¿viste cómo vamos avanzando? De decirme que no es bíblico, ahora me decís que sí es bíblico, que Pedro sí era el pastor supremo de la iglesia. Y Pedro era papa. Se cortó. ¿Me escuchas? Ok. Yo te escucho bárbaro, 10 puntos. Okay. Ese poquito, nomás un poquito. Ok, sí, tranquilo. Ok, mira. Existe otro versículo que identifica a Pedro como la piedra. No recuerdo, pero tampoco es necesario. No hay otro. Pero tampoco es necesario. Pero vamos a ver, es necesario, porque con eso, digamos, eso se acabaría. Mira, yo como evangélico, si yo vengo aquí con ustedes y te digo, hey, yo quiero investigar su fruto de ustedes. Ajá. Enséñame, si tú me enseñas 2 o 3 versículos que digan que Pedro es la piedra,
Pedro es la piedra. Pero ¿por qué la necesidad de 2 o 3 versículos? Pregunto de ignorante que soy. ¿Por qué la necesidad de 2 o 3 versículos? Ok, mira, fíjate qué dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1. No recuerdo, decímelo, así vamos fluido. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ok, se ahí revelarán entendí. todos los asuntos. O sea, cada texto bíblico sería un testigo. Sí, correcto. Ok, te hago una pregunta. ¿Vos sos trinitario? Sí, Bien, vos estás de acuerdo con la fórmula bautismal, bautizarlo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? así fui bautizado yo, sí. Bien, buenísimo. Dame dos textos que manden esa fórmula bautismal trinitaria. 2 o 3 testigos necesito, vamos. Bueno, pues santifíquense en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No. Bautizándolos en el nombre del Padre como fórmula bautismal. La fórmula bautismal trinitaria de Mateo capítulo 28. Bien, necesito 2 o 3 testigos. Vos sos trinitario, vos creés en esa fórmula bautismal. Y me estás diciendo que para creer en algo necesitas 2 o 3 testigos, versículos bíblicos. Dame 2 o 3 testigos, versículos bíblicos, en el que se enseñe que la fórmula bautismal trinitaria es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues tenemos el versículo donde dice que bautícense en el nombre de Jesucristo. Claro, pero esa no es la fórmula bautismal trinitaria. Bueno, pero el nombre de Jesucristo es el nombre de Dios y Jesucristo es el Espíritu. Ahí a mí me parece que estás... pero pará, inspector de frutos, a mí me parece que ahí estás cayendo en una herejía, inspector de frutos, ¿eh? Y por su fruto los conoceréis. Ojo, hay que identificar a los falsos profetas que vienen con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice la Biblia. Lo acabamos de leer al pasaje. A mí me parece que eso es una herejía, amigazo, lo que acaba de decir. Capaz que no sos consciente de eso, y está bien, yo lo mandaría a revisar. Revisate lo que acabas de decir, pero reitero, amigo, reitero. Vos me dijiste ser trinitario, vos me dijiste que profesás la fórmula bautismal trinitaria. A su vez me dijiste, poniendo en tela de juicio el caso de Pedro, vos me dijiste que es necesario que aparezca en 2 o 3 pasajes porque según 2 o 3 testigos es que es confirmada la palabra según el libro de los Hebreos. Bien, entonces, confirmame por medio de 2 o 3 testigos la fórmula bautismal trinitaria, por favor, que vos profesás. Bueno, cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo, ¿es el nombre del Padre, sí o no? Yo tengo entendido, según lo que enseña la Biblia, que Jesucristo es el Hijo. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el Padre, yo soy. Pero para, ¿vos sos trinitario? ¿Vos creés en la Santísima Trinidad, en que hay un Dios, un único Dios, en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es un Dios que se manifestó como Jesucristo. Pero vos no sos el inspector de frutos, y por su fruto los conoceréis. Hermano, eso es una herejía. Según el pasaje de Mateo capítulo 7, verso 15 que leímos al principio, ojo, eso te identifica como un falso profeta, hermanazo. Ojo, viniste a inspeccionar nuestros frutos, pero nosotros católicos idólatras reconocimos que estás dando malos frutos. Estás siendo un falso profeta, hermanazo. ¿Por qué? Porque eso que vos sostenés, eso es modalismo, eso es una herejía. ¿Qué es eso, herejía? Reitero, a ver si te das cuenta, Yo te pregunté si vos sos trinitario, si crees en un solo Dios y en 3 personas de la deidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas 3 personas son personas distintas. Vos dijiste que el Padre se manifestó como el Hijo. ¿Cómo es eso? Pues no dice la Biblia que por ejemplo, en ¿cómo se? Filipenses capítulo 2, ahí nos lo explica claro. Ok. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo, porque tengo que continuar con el programa. Yo sí, mira, con toda la buena onda, a mí me parece que para vos ser un inspector de frutos te falta un poco. ¿Por qué? Porque vos estás incurriendo en herejía, hermanazo, no te estás dando cuenta probablemente. Fíjate después de nuestra charla qué es el modalismo y andá a chequear qué es lo que crees, porque quizás no sos consciente de que en este caso, sin querer, no te digo que queriendo, pero sin querer, estás, según lo que enseña la Biblia que leímos en Mateo 7:15, estás siendo un falso profeta, amigazo. ¿Por qué? Porque estás enseñando herejía.
por su fruto los conoceréis. Vos viniste acá diciendo que sos un inspector de esos frutos. Y estamos de acuerdo que Jesús está hablando de herejías. Entonces vos estás enseñando una herejía. Y por ende, No. vos estás siendo, según los estándares del propio Jesús en Mateo 7:15, vos estás siendo un falso profeta, amigazo. No, mira, dice así, fíjate lo que dice, ¿eh? Bueno, yo necesito ir aterrizando. Te pido 1000 disculpas. Después, en otro momento, si querés, volvés a entrar. ¿Te parece bien? Ok, está bien. Dale. Muchas gracias por la buena onda y por el respeto. Y de verdad, con la mejor de las ondas, yo revisaría lo que estás predicando. Juan 1:42 te llama Está bien. Racis, que significa Que no, pero Dios te bendiga. Chau, chau.